Vamos a crear un nuevo proyecto, como les decía. Vamos a colocarle. Vamos a resolver acá la fórmula general. Tal vez les pueda servir a ustedes. Pero con clases, ¿va? Y métodos. Bueno. Vamos a agregar vamos a trabajar primero como un formulario principal. Ahí está. Bueno, vamos a agregarle un pequeño menú. Bueno, aquí le vamos a colocar un archivo. Aquí le vamos a colocar fórmula general. Aquí le vamos a colocar ecuaciones de primer grado. Y aquí vamos a agregarle. Vamos a agregarle un separador a esto. Y aquí vamos a agregarle salir. Bueno, ahí estamos. Lo voy a cambiar la fuente por si no se ve bien. Ahí está. Bueno, vamos a venir también, vamos a configurar este formulario. Aquí donde dice is MDI container, vamos a colocarlo en verdadero para que se vuelva un contenedor y los formularios pues los logremos abrir dentro de. Vamos a agregar otro formulario. A este vamos a dejar el form 2 y vamos a agregar el form 3. Ahí está. Entonces nuestro form 2 va a ser para la fórmula general. Aquí en la propia texto vamos a cambiar. Y el form 3, a este le vamos a colocar ecuaciones de primer grado. Bueno, ahí estamos. Pero este de ecuaciones de primer grado, como estamos hablando, es para poder resolver las ecuaciones o sistemas de ecuaciones de primer grado. Vamos a trabajarlo de esa manera. Bueno, entonces acá vamos a empezar con el diseño. Vamos a agregar una etiqueta. Vamos a utilizar aquí la fórmula general. Y ahí estamos.
Y si ustedes se recuerdan, la fórmula general como tal, pues tiene en este caso dos posibles respuestas, ¿verdad? Solo voy a colocar esto para mientras de esta manera. X va a ser igual a menos B. Vamos a colocarlo así, más menos, ¿verdad? Ahí para representar en este caso las dos operaciones sería el más menos. En este caso tendríamos que colocar la cuestión de la raíz, pero para poder trabajar aquí con la raíz, como no puedo colocar el símbolo como tal, vamos a colocar esto, SQR o SQRT, entre paréntesis, tendríamos que colocar B al cuadrado. Entonces podríamos colocar acá, por ejemplo, B por B menos 4 por A por C. Esto dividido, solo vamos a agregarle otro paréntesis ahí. Vamos a ver si tenemos otro paréntesis. Aquí vamos a colocarlo acá. 2 por A. Ahí. Esta sería nuestra fórmula. Aquí tal vez me faltaron otros paréntesis para el 4 por A por C. Vamos a agregárselo. Bueno, ahí está mejor agrupado. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues nuestros parámetros generales para la fórmula general en este caso, pues son las variables A, B y C, ¿verdad? Pero ahí hay consideraciones que debemos tomar en cuenta. Tenemos que considerar las validaciones y el hecho de que también nos tiene que devolver dos respuestas o dos posibles respuestas. Al aplicar un método como tal, pues podemos venir y en este caso podemos especificar el proceso de resolución. Vamos a agregar entonces aquí las variables de entrada. Necesito A. Vamos a copiar esto. Necesitamos B. Y necesitamos C, ¿verdad? Estas son mis variables de entrada. Y las variables de salida en este caso, pues necesito lo que es X1 y X2. Ahí está. Estos serían entonces, en pocas palabras, todo lo que necesitamos. Las variables de entrada ABC y X1 y X2 como respuestas o resultados. Ahora, aquí hay otra cuestión que debemos tomar en cuenta. Si voy a utilizar una clase, dentro de la clase, yo debo venir y crear un método que me sirva para este cálculo. Ese método debería tener como parámetros tres valores, A, B y C. Eso es lo que debo tomar en consideración. Bueno, entonces si se dan cuenta, al utilizar el método como tal, pues me va a resolver lo que yo necesito de manera sencilla. Vamos a cambiar la fuente de esto. Bueno. Este va a ser nuestro textbox 1, nuestro textbox 2,
y nuestro textbox 3. Esto es lo que necesitamos acá. Necesitamos el textbox 4 para la primera respuesta y el textbox 5. Fíjense bien, pues aquí vamos en orden para que ahí sí que no nos perdamos con la secuencia que ya llevamos. Vamos a agregar los botones. Este va a ser el botón. Vamos a agregarle aquí la fuente de una vez. Vamos a cambiarle la propiedad text acá y le voy a colocar calcular. Bueno. Aquí le vamos a colocar calcular. Vamos a agregarle una opción de nuevo. Y vamos a agregarle en este caso la opción de generar valores. Entonces, va a tener dos funcionalidades. Y nos va a servir como un elemento como calculadora. Y también nos va a servir para generar valores aleatorios que nos permitan, en este caso, hacer diferentes pruebas, ¿verdad? Y esto pues ya les sirve a ustedes para su proyecto también, como un elemento más que pueden utilizar en la parte del nivel avanzado, ¿verdad? Del proyecto. Entonces aquí, revisar para comprobar la respuesta. Vamos a agregar los radio buttons. Vamos a colocarle a este radio button nivel básico. Vamos a agregarle la fuente también. Vamos a programarlo así rápido para que ustedes vean que no es muy complicado hacerlo. Aquí vamos a colocar nivel medio. Y el otro tendría que ser el nivel avanzado, ¿verdad? Bueno, ahí ya tenemos estos tres prácticamente. Tenemos nuestros botones y ahí ya tenemos un proyecto sencillo para poder ir visualizando. Bueno, vamos a empezar entonces con este diseño. Lo vamos a incorporar al Form 1. No lo hemos agregado aquí al menú. Fórmula general entonces. Vamos a hacer la referencia. Recuérdense que acá vamos a colocar, generamos la instancia al formulario 2. En este caso, entonces vamos a colocar form 2, una variable igual new form 2. Con esto yo estoy generando una instancia en mi formulario. f2.mdi parent igual this, es decir, aquí le estoy diciendo que se abra dentro del contenedor y el contenedor es el formulario 1. f2.show. Y ahí ya lo muestro. Vamos a hacer la prueba para ver si está bien. Pero un momento que cargue. Ahí está. Tal vez vamos a cambiar las propiedades del fórmula para que se abra maximizado. Y ahí está. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos nuestro formulario dentro de el formulario general. Bueno, entonces acá en el formulario 1 nos vamos aquí a... Voy a hacer clic sobre el formulario
la propiedad Windows State y le colocamos maximizado. Y entonces ahí ya va a abrir prácticamente el formulario maximizado para no tener mayor problema. Muy bien, teniendo esto listo, si quieren pueden programar de una vez lo de salir. Simplemente close. Y con eso ya salimos de ahí. Otra cosa que podemos agregar, si queremos agregar los métodos abreviados también, pueden buscar ustedes aquí. Vamos a buscar los shortcut. Aquí está. Y podemos agregarle un control, por ejemplo, y la letra. Aquí tenemos todas las letras necesarias. Vamos a agregarle una G. Un control G, por ejemplo. Perdón. Aquí lo... Ahí estaríamos. Control G para la fórmula general. Voy a colocarle un control E, por ejemplo. Eso es algo que se pide en el proyecto. Los métodos abreviados. Es importante que ustedes lo agreguen, ¿verdad? Entonces, esto deben considerarlo. El de salir también. Vamos a colocarle un control S. Y ahí está. O sea, ya tenemos nuestros métodos abreviados. Bueno, vámonos al form 2. Vamos a programar. En este momento vamos a programar primero esto. Que calcule, ¿verdad? Entonces acá voy a agregar un nuevo elemento. Voy a agregar aquí una carpeta que vaya agrupando. Y eso es importante. Esto nos va a servir para ordenar. Aquí dentro del mismo proyecto voy a darle clic derecho y vamos a agregar en este caso una nueva carpeta. Y esta carpeta la vamos a colocar aquí. Formularios. Si se dan cuenta, lo que voy a hacer ahí es que voy a trasladar los formularios prácticamente a esa parte. Entonces solo voy a venir y los voy a arrastrar. Dice mover archivos a una nueva ubicación. Dice, vamos a ver. Bueno, vamos a moverlo. Ahí ya tengo dentro de formularios, ya tengo el primer form. Arrastro el form 2 también. Y vamos a arrastrar en este caso el form 3. Esto es para tener más ordenados nuestros proyectos. Muy bien. Otra cosa que debo hacer acá. Vamos a crear otra carpeta nueva. Y a esa carpeta le vamos a colocar clases. Esto es para una mejor organización de la información que vamos trabajando. Y dentro de la carpeta clases, si ustedes dan cuenta, ya tengo todos los formularios. Dentro de la carpeta formularios, valga la redundancia. Y aquí en clases voy a agregar una nueva clase. Y le vamos a colocar a esa clase cálculos. Y le doy clic en agregar. Entonces ahí ya tengo mi clase. Bueno. Entonces, como ustedes pueden ver, al tener la clase, ahí puedo trabajar todas las fórmulas o en este caso operaciones necesarias para nuestro proyecto. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Número 1, necesitamos tener en este caso la fórmula necesaria para el cálculo de nuestra fórmula general. Entonces, nuestros valores de entrada ya sabemos que son A, B y C. Estos son nuestros valores de entrada y nuestros valores de salida son X1 y X2. El método que tenemos que crear dentro de la clase cálculos es uno para calcular tanto X1 y X2. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que número 1 debemos obtener esta información y hacer el cálculo. Entonces, en el botón calcular
aquí debemos declarar las variables, ¿verdad? Pues vamos a declararlas tipo double, A, B, C. X1 y X2 no lo voy a declarar porque realmente no los voy a usar aquí, sino que solo me están sirviendo como referencia. Aquí solo las variables de entrada me van a servir en este momento. Aquí voy a convertir en un tipo double el valor que tiene el textbox 1, por ejemplo. B va a ser igual en este caso, convert to double, y ahí va a ser el textbox 2. El textbox 2 está relacionado con la variable B, y C en este caso también lo vamos a convertir a double, y ahí va a estar el textbox 3.text. Y ahí ya tengo, aquí con eso estoy prácticamente asignando a las variables los valores de los cuadros de texto. Muy bien, ya tenemos esto. Fíjense, pues, y aquí no necesito mayor cosa. Aquí necesito en este caso conectarme a la clase cálculos. Entonces aquí generamos una instancia a la clase cálculos. Entonces voy a colocar aquí cálculos, como todo lo dejé en mayúscula. Y aquí vamos a colocarle una variable. Y vamos a colocar aquí new cálculos. Bueno, pero aquí les voy a comentar algo. Por ejemplo, aquí me está marcando un error. ¿Por qué me marca este error o por qué me lo subraya? Esto es sencillo. Resulta que los formularios como tal están en una carpeta y la clase cálculos en una carpeta distinta. Yo no tengo acceso en este momento a esa carpeta. Entonces yo debo agregar el nombre de la carpeta para poder tener acceso. Entonces yo debo escribir aquí cálculos punto, y fíjense bien, ahí me lo está aceptando. Perdón, aquí estoy escribiendo mal el nombre de la carpeta, es clases. Aquí es error de observación, aquí estamos, listo, clases. Y si se dan cuenta ya no me lo subraya, pero ¿por qué no me lo subraya? Porque le estoy diciendo que me dé acceso a la carpeta clases para utilizar en este caso la clase cálculos. Entonces recuerden esto, cuando trabajamos con carpetas debemos escribir el nombre de la carpeta y después el nombre de la clase que vamos a utilizar o el nombre del formulario. Esto es si yo estoy trabajando con, en este caso, instancias a clases que están en otras carpetas. Cuando estoy trabajando con los formularios, aquí les voy a mostrar el código del formulario 1. Si se dan cuenta, el formulario 1 no me generó mayor problema en cuanto a la conexión con el formulario 2, porque resulta que los formularios están dentro de la misma carpeta. Si los elementos que estoy utilizando están dentro de la misma carpeta, no hay mayor problema. No tengo necesidad de colocar el nombre de la carpeta como tal. Pero para el caso específico de la clase como se encuentra en otra carpeta distinta, ahí sí tengo la necesidad de colocar el nombre de la carpeta para generar, en este caso, una instancia. Bueno, entonces ahora, aquí yo ya tengo acceso a los métodos que creé en la clase cálculo. Nos vamos a ir a la clase cálculos y aquí vamos a generar un método o los métodos para el cálculo de la fórmula general. Bueno, entonces aquí
Recuérdense que el método o los métodos por parámetros solo nos retornan un valor. Y como yo necesito devolver x1 y x2, pues tengo que generar, en este caso, dos métodos. Nos vamos a crear el primero. Para poder accesar a los métodos de una clase, tengo que declararlos como public. Public double va a ser de tipo double el método. Y le vamos a colocar como nombre x1. ¿Qué variables de entrada necesitamos? Necesito en este caso la A, la B y la C. Estos son los parámetros de entrada. Ven, aquí puedo colocar de una vez el return. Recuérdense ustedes que podemos retornar de una vez y colocar dentro del return la fórmula completa. Es decir, aquí puedo colocar menos B más y puedo colocar en este caso mat.sqrt y ahí voy a colocar en este caso dentro de paréntesis lo que a lo que le voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces aquí tendríamos que colocar, por ejemplo, otra vez mat.pow. Voy a elevar al cuadrado, en este caso, la b al cuadrado, menos, aquí sería 4 por a por c. Y aquí ya tendríamos nuestra fórmula, pero todavía nos falta, ¿verdad? Por ejemplo, estos paréntesis de acá se cierran acá y este paréntesis de acá cierra todo. Entonces todo esto debería estar dividido entre 2 por A. Bueno, y con eso yo ya devuelvo el resultado. Fíjense pues. Cuando estemos trabajando con fórmulas, de una vez en el return puedo colocar la fórmula completa y el programa va a venir y va a hacer el cálculo y me va a devolver la respuesta. En este caso me va a devolver x1 utilizando el más. Entonces voy a venir, voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí. Aquí me va a marcar error porque me está diciendo que estoy duplicando los nombres de los métodos. Aquí solo le voy a poner el 2 en lugar del 1. Y aquí le voy a cambiar el signo más por el signo menos. Y ahí ya tengo mi otra fórmula. Simplemente vine, copié la primera fórmula y le cambié el signo. Porque son las mismas, ¿verdad? Lo único que va a variar es el signo. Y aquí ya tengo mis dos métodos. Un método que me devuelve el valor de x1 y un método que me devuelve el valor de x2. Entonces con eso yo ya tengo prácticamente los dos métodos para hacer los cálculos. Me voy a regresar a Form 2 y aquí vamos a mostrar los resultados. Entonces, por ejemplo, aquí por ejemplo vamos a venir y voy a colocar textbox. Perdón, aquí el textbox, vamos a colocar textbox 4.text va a ser igual a un convert to string, vamos a convertir en string. Y fíjense, pues aquí adentro del toString voy a utilizar el método. De una vez le voy a mandar los valores. Para que funcione un método por parámetros, yo debo enviarle valores. ¿Qué valores le debo enviar? Le debo enviar ABC. ¿Y a dónde lo debo enviar? A la clase cálculos, al método, ya sea x1 o x2. El método x1 debe recibir ABC para que me devuelva un valor. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Pues voy a usar el nombre de la variable cal. Esta variable es la que me sirve para conectarme a la clase cálculos, ¿sí? Y también para tener acceso a los métodos. Entonces cuando yo escriba cal punto, ahí me van a aparecer todos los métodos públicos a los que tengo acceso. ¿Y a qué métodos públicos tengo acceso? A x1. Entonces, por ejemplo, x1, al abrir paréntesis, me dice qué valores necesito enviarle al método. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de abajo me aparece una pequeña etiqueta donde me dice que debo enviarle
tres valores de tipo double. Debo mandarle A, B y C. Entonces le voy a mandar A. Ya no necesito declararlos aquí porque ya están declaradas estas variables aquí arriba. Entonces A, B y C. Le tengo que mandar esas tres variables. Debo tener cuidado con los paréntesis. Fíjense pues, cal es la variable para conectarme a la clase cálculos. Cuando yo coloco punto, debo agregar el nombre del método que voy a utilizar que se encuentra en la clase cálculos. En este caso es x1. Abro paréntesis y de una vez me dice qué parámetros necesita. Como yo en este caso declaré 3 parámetros dentro de cada uno de estos métodos, eso es lo que me va a pedir. Entonces le mando ABC. Y aquí vamos a colocar punto y coma. Y ahí ya tenemos resuelto. Fíjense pues, de este lado del formulario, ¿qué le estoy mandando? Solo los valores que capture por medio de los cuadros de texto. Solo eso tengo aquí. Mi instancia o mi conexión a la clase cálculos. Y acá, si se dan cuenta, en el textbox 4, por eso es que no declaré x1 y x2, porque directamente estoy haciendo el cálculo. Vale. Si eso los confunde, pueden ustedes hacer esto. X1 y X2 de este lado lo pueden hacer. O le pueden colocar XR1 para que se diferencie, que son las respuestas, ¿verdad? Se puede hacer eso. XR1 es igual cal.x1 y le mando acá los parámetros. Le mando en este caso A, B, C. También se puede hacer de esta manera, miren. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy conectando a la clase cálculos, al método x1, le estoy mandando los tres parámetros. ¿Y quién va a tener la respuesta en este momento? XR1. Entonces acá yo puedo venir, borrar esto de acá y colocarle aquí XR1. Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrar en el cuadro de texto 4? Lo que tiene XR1, que es la respuesta de X1. Entonces, esta sería otra forma de hacerlo. Lo que está pasando acá es que estoy utilizando más líneas de código. Eso es lo que está pasando. Pero es otra forma para que ustedes lo puedan hacer y entenderlo. Y lo mismo hago con el X2. Aquí estoy colocando la respuesta para X2. Prácticamente es otra vez me conecto a la clase por medio de la variable calc, uso el método x2 y le mando los parámetros. Entonces acá voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, aquí voy a cambiar al textbox 5 y le coloco el XR2. Bueno, pero aquí todavía me falta hacer las validaciones respectivas, aquí no están. Entonces, vamos a probar esto por el momento, solo para ver cómo está funcionando. Aquí llamamos al formulario, agrego valores, ¿verdad? Por ejemplo, voy a colocar 1, 2, 1. Estos son como que los valores estándar para hacer la prueba. Le damos calcular y me devuelve -1. Ahorita si yo agregar un 0 aquí, me va a detener mi programa porque no estoy controlando la división entre 0, o si yo colocara un valor demasiado grande, un 10, 2, 1, no estoy calculando ni controlando la raíz negativa. Entonces, si yo le doy calcular aquí, miren lo que me devuelve. me devolvió n a n y me volvió un menos infinito. ¿Pero qué significa esto? Simplemente ahí hay un error. Y ese error no lo estoy controlando. O si yo coloco aquí un 10, le doy calcular, me devuelve nan en los dos. Y eso es porque son raíces negativas. No se detuvo el programa como tal, pero no estoy controlando esos dos errores. Entonces, cuando a ustedes en algún momento les aparezca esto, este nan o el menos infinito, son errores no controlados. Y entonces eso deben ustedes verificar. Bueno. Entonces acá, las validaciones pues sí las tenemos que controlar. De hecho,
De hecho, acá, porque de este lado, yo lo que coloqué, por ejemplo, es un método de tipo double. Podríamos controlar las validaciones de acá, desde acá de los métodos, pero yo tendría que cambiar el tipo de función. Es decir, ya no tendría que ser un public double, sino que puede ser un tipo booleano que me devuelva, o en este caso un tipo string, si yo quisiera que devolviera algún mensaje, pero por eso les digo, entonces debo considerar bien qué tipo de método voy a utilizar para trabajar con esto. Entonces acá es más conveniente trabajar las validaciones aquí internamente. Entonces, por ejemplo, podría venir y considerar en este caso eh, las validaciones de esta manera. Mira, pues voy a crear un método aquí. Método, este va a ser un método privado para las validaciones. Esta es otra forma de trabajar con métodos. Y vamos a colocar aquí un private. Vamos a agregarle aquí, vamos a hacerlo un booleano. Miren, pues aquí voy a utilizar el booleano. Y le vamos a colocar como nombre validaciones. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, vamos a ver. Aquí me está marcando este error porque no he retornado nada. Entonces aquí vamos a hacerlo primero. Sí, por ejemplo. Primero si están vacíos los campos. Va si textbox1 punto text es igual a vacío. Entonces acá vamos a mandarle un mensaje. Un message box punto show. Le vamos a mandar un mensaje. Fíjense, pues esta es otra forma de trabajar validaciones. Debe ingresar el valor de A. Ahí está. Aquí le damos el enfoque al textbox1 y que me devuelva. Oye, ahora ya no es solo un return lo que me va a devolver, sino que me va a devolver false. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si me devuelve false, quiere decir que no ingresó el valor para el textbox1. Voy a copiar esto. Fíjense, pues, esta es otra forma de hacerlo. Voy a copiarlo 3 veces acá para reutilizar código. Solo que ahora aquí es el textbox2 y aquí debe ingresar el valor de B, ¿sí? Y acá le voy a dar el enfoque al textbox2. Y aquí va a ser el textbox3. Entonces acá me debe devolver que debe ingresar el valor de C y el textbox3 es el del enfoque. Va. Estas son las primeras validaciones. Aquí le voy a colocar return true, que me devuelva verdadero, si pasa todas estas condiciones, ¿sí? Ahorita estas validaciones solo me van a verificar que no deje casillas en blanco. ¿Cómo lo uso acá? Pues resulta que acá estas validaciones las debería colocar antes de esto, ¿sí? Entonces acá, vamos a ver, aquí vamos a colocar las validaciones. Ahí deberían estar las validaciones. Si las validaciones las coloco después de recibir esto, pues me podrían marcar algún error. Entonces aquí vamos a generar una instancia de ese método. Entonces vamos a colocar si, fíjense, pues, de esta manera usamos ese método. Si validaciones, ¿verdad? Pero acá, aquí lo voy a negar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que mientras me devuelva falso, que no haga nada. O que simplemente, en este caso,
me mande los mensajes. Y aquí le vamos a colocar return, ¿sí? Vamos a probar esto a ver si nos está funcionando bien. Muy bien. Vamos a comprobar esto a ver si nos está funcionando correctamente. Si no, le voy a cambiar la condición. Entonces acá, si por ejemplo no ingreso nada en A, le damos calcular, debe ingresar el valor de A. ¿Se dieron cuenta? Ahí me está pidiendo que ingrese el valor de A. Entonces, mientras que sea falso, me va a estar pidiendo que ingrese los valores. Voy a ingresar un 2. Le doy calcular. Debe ingresar el valor de B. Me volvió a devolver falso, entonces debo agregar yo aquí un valor. Le doy calcular. Debe ingresar el valor de C. Muy bien, le agrego otro valor. Como ya cumplí con las tres, cuando yo le dé calcular, ahora sí pasó el procedimiento e hizo el cálculo, si ustedes se dan cuenta. Entonces, ¿qué está haciendo en pocas palabras? Media vez me esté devolviendo falso aquí. Entonces, prácticamente me está haciendo esto. El método de validaciones media vez me devuelva falso, va a seguir con las validaciones y hasta que me devuelva true, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando me devuelva true? Pues lo que va a hacer esto es que va a dejar pasar, se va a salir de esta condición y me va a dejar pasar a esto. De lo contrario, prácticamente no me va a dejar pasar. Ahora, aquí debo considerar otra cuestión importante. ¿Qué pasaría si la A es, en este caso, si el textbox 1 en este caso me tiene un valor 0 ahí? Eso debo considerarlo también. Y también debo considerar lo de la parte de la raíz negativa. Entonces aquí hay una cuestión, como las asignaciones a las variables las estoy realizando hasta después de las validaciones. Entonces yo debería trabajar con los textbox dentro de las validaciones para poder, en este caso, considerarlo. O un segundo paso sería generar un segundo método de validaciones para poder colocarlo aquí, despuesito de la captura. Eso ya quedará a criterio de cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, aquí podríamos trabajarlo dentro de las mismas validaciones, pero no puedo usar la variable como tal, sino que debo usar los cuadros de texto. Entonces aquí, si el textbox 1, aquí por ejemplo, aquí debo tomar en cuenta esto. El textbox 1 como tal está como un string. Entonces, cuando yo haga esto, si es igual a 0, me lo va a marcar como error, ¿sí? Y me dice en este caso que el operador igual no se puede aplicar en este caso, a operandos de tipo string. Y esto es lo que les decía yo. Resulta que no puedo venir y utilizar el textbox 1 directamente. Tengo que hacer una conversión, fíjense. Entonces acá voy a ver si me acepta hacer lo siguiente. Esto que está aquí, vamos a ver. No me lo acepta. Aquí no lo acepta directamente. Si no me acepta, esto se llama casteo. Si no me lo acepta, entonces hago una conversión normal. Vamos a hacer un convert to int32. Y este sí me lo va a aceptar, miren. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que tiene el textbox 1 lo debo convertir en entero. ¿Y por qué necesito convertirlo en entero? Porque así me lo va a aceptar a la hora de compararlo con el igual 0. Entonces, esto es lo que
lo que yo debo analizar acá. Fíjense bien, pues, debo convertirlo a entero para que lo pueda igualar con el 0 o lo pueda comparar con el 0. Si yo no lo convierto en entero, me va a marcar error y no les va a funcionar. Bueno, entonces acá, pues debo mandar un mensaje. Voy a copiar esto de acá. Vamos a reutilizar esto. Entonces acá lo que le voy a decir yo acá es, en vez de ingresar un valor de A, le debo colocar error división entre 0, ¿sí? Y aquí le voy a colocar ingrese un valor diferente a 0. Podríamos colocarle esto. Le vamos a mandar en este caso ese mensaje. Vamos a borrar el textbox 1. Aquí le vamos a colocar que el textbox 1 punto text va a ser igual a comillas. Voy a borrarlo, después le voy a dar el enfoque. Entonces lo que vamos a hacer, si ingresa un valor igual a 0. Entonces ahí yo ya estoy controlando la división entre 0. Vamos con la segunda parte. En este caso, aquí sí es un poquito más complejo porque tengo que hacer la operación directamente. Pero aquí sí conviene, en este caso, hacer las asignaciones aquí de una vez. Pero tendría yo que repetir el proceso. Entonces, como les digo, todo dependerá de cada uno de nosotros. Puedo venir yo y en este caso yo necesitaría elevar al cuadrado lo que tiene el textbox 2 y después hacer la multiplicación. Entonces volvería una operación como demasiado grande. Entonces aquí sí me conviene tener esto, pero esto lo voy a tener aquí adentro. Fíjense, aquí adentro me conviene tenerlo, pero sí tendría que declarar yo mis variables. Double. Aquí tendríamos que de una vez declararlas. Vamos a tener declaradas las variables y les vamos a asignar un valor de una vez. Entonces, si pasa esto, aquí vamos a capturar los valores. Entonces ya puedo, bueno, aquí ya puedo venir y hacer esto. Por ejemplo, B por B. Si B por B es menor a, en este caso, 4 por A por C. Entonces aquí, pues, vamos a venir y le vamos a mandar un mensaje. En este caso, voy a copiar esto. Error. Vamos a colocarle aquí raíz negativa. Y entonces lo que vamos a hacer acá, podríamos darle solo el enfoque al textbox 1 o podríamos limpiar los cuadros de texto. Pero aquí para la parte de limpiar los cuadros de texto deberíamos utilizar otro método, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer simplemente es darle el enfoque al textbox 1 para que el usuario cambie sus valores. Aquí podríamos decirle error raíz negativa y podríamos en este caso concatenarle. Vamos a hacer esto. Vamos a aplicar un salto de línea y le vamos a mandar otro mensaje. Debe considerar que el valor de b al cuadrado debe ser, en este caso, igual, bueno, no tal vez no igual, o podríamos decirle igual o mayor
que... Porque aquí va a ser un mensaje mucho más extenso, ¿verdad? 4 por A por C. Entonces podríamos mandarle ese mensaje, pero si se dan cuenta, aquí lo concatené. ¿Qué es esto? Esto hace que el mensaje aparezca en 2 líneas. Entonces me va a devolver falso si se da ese error y al final me tiene que devolver verdadero. Pero miren, estas son las validaciones. Vamos a probar las validaciones en este momento. Entonces acá le doy fórmula general y vamos a probar en este caso. Voy a probar aquí de esta manera. Le doy calcular, error, división entre 0, ingreso un valor diferente a 0. Ahí está. Ahí estamos bien. Me borra lo que está ahí y me deja el enfoque ahí, es lo que programamos. Y luego agrego un 10, aquí me debería devolver lo de raíz negativa, ¿verdad? Si le doy calcular, error, raíz negativa, aquí está la primera línea. Después aplicó lo del diagonal R, diagonal N, es el salto de línea y retorno de carro. O sea, lo que hace ahí es que deja el cursor, o en este caso escribe el siguiente texto del lado izquierdo, alineado donde está el primer mensaje. Y ahí dice, debe considerar que el valor de b al cuadrado debe ser igual o mayor que 4 por a por c. Entonces ahí ya le tiré el segundo mensaje, le doy a aceptar, solo me deja el enfoque en A como habíamos programado. Entonces, por ejemplo, si yo ya lo dejo normal, le doy calcular, ya me pasa todas las validaciones y me devuelve mis respuestas. Y ahí ya tenemos programado correctamente prácticamente esto, lo de las validaciones y también lo del cálculo por métodos, utilizando clases. Si se dan cuenta ustedes, eso es lo que debemos considerar a la hora de generar un programa. Todo lo concerniente a validaciones, todas las posibles situaciones que puedan darse. Entonces, acá, ¿qué es lo que está pasando? Pues si no me devuelve verdadero, no va a pasar de este pequeño espacio de código con este if. De este if no va a pasar. Pero resulta que ese if está haciendo una tarea bastante ardua. Está verificando todo esto. Las validaciones. Entonces, todas las validaciones están aquí. Si yo dejo los espacios en blanco, aquí lo va a considerar. Si yo tengo un 0 en la casilla de la A, me va a considerar lo de la división entre 0. Si el producto de B por B es menor a 4 por A por C, me va a considerar lo de la raíz negativa. Entonces todo eso lo estoy haciendo dentro de las validaciones. Media vez me devuelva falso, no va a pasar. Si me devuelve verdadero, ahí va a pasar y entonces ya vuelve a capturar los valores y me hace el cálculo correspondiente. Y eso es lo que debo tomar en cuenta ahí. Entonces, si se dan cuenta ustedes, otra cosa importante es que los cálculos no los va a hacer, es decir, no va a ir y va a mandar los datos al método que se encuentra en la clase cálculos, media vez no se cumplan las validaciones. Entonces, mis procedimientos están acá y acá lo que tengo simplemente es la impresión de la respuesta. Entonces, ahí separo los procedimientos importantes de, en este caso, solo las validaciones y el ingreso de información tengo en el formulario. Pero aquí aplicamos otro método este es otro método prácticamente por parámetros, solo que es un método tipo booleano para las validaciones. Y acá pues podríamos crear en este caso otro método. Aquí vamos a colocar un método para limpiar los campos. Entonces aquí vamos a colocarle un private void. Este va a ser de tipo void. Limpiar la vamos a colocar. Fíjense, pues normalmente estos tipo void pues, los uso para esto. Y acá vamos a colocar los cuadros de texto. Textbox1.text va a ser igual a comillas. Ahí ya limpiamos el primero. Voy a copiar esto.
Por eso es que no le cambié nombre a los cuadros de texto. Como están secuenciales y me van generando textbox 1, textbox 2, 3, 4 y 5, es más fácil programar ciertas cosas. Entonces acá lo que sí deben tener en cuenta es qué hace cada uno de los cuadros de texto o a qué variable está asignado. Eso es muy importante. Aquí vamos a colocar al textbox 1 punto focus. Vamos a dar el enfoque. Listo. Entonces aquí cuando yo utilice el método limpiar, va a borrar lo que tienen los cuadros de texto y le va a dar el enfoque. Y este limpiar de acá, bien podría utilizarlo en esta parte. Vamos a probar. Fíjense. Estoy utilizando el método limpiar dentro de otro método que es el booleano. Va a limpiar todos los cuadros de texto, aunque no tengan nada el 5, el 4 y el 5 en ese momento, no importa, los va a igualar a 0, los va a limpiar. No los iguala a 0, sino que los limpia o borra el contenido en pocas palabras y me deja el enfoque. Y acá arriba, eh, en el formulario como tal, al darle doble clic a nuevo, aquí moví esto. Aquí vamos a hacer una instancia al método limpiar y ya está. Si se dan cuenta, tengo el método limpiar que está fuera de los botones y ya solo hago el llamado del método como tal. Y aquí lo utilicé dentro de otro método. Vamos a hacer las pruebas. Entonces acá verificamos lo de las validaciones. Le doy calcular, me dice debe ingresar el valor de A. Bueno, ingreso un valor de A. Le doy calcular, ingresa el valor de B. Muy bien, ingreso el valor de B. Le doy, en este caso, calcular, ingresa el valor de C. Bueno, vamos a ingresar el valor de C. Pero ¿qué pasa si esto es 0? Me va a decir que tengo una división entre 0 y que ingrese un valor diferente de 0. Borra el cuadro de texto este y yo le puedo agregar un valor distinto. Pero resulta que aquí, por ejemplo, me calcula que hay una raíz negativa. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Me va a borrar todo. Ahí está. Utilizando el método limpiar. Borra todas las casillas y deja el enfoque en A. Entonces, si yo vuelvo a agregar 1, 2, 1, le doy calcular, ahí pasó todas las validaciones y me tira la respuesta. Le doy clic a nuevo, limpia todo y deja ahí el cursor. Entonces ahí ya tenemos este apartado, el de calcular y nuevo. Ya nos está funcionando. Ya solo nos quedaría programar el de generar valores de acuerdo a los niveles. Y vamos a utilizar métodos ahí también. Y el de revisar. Pero ahorita por el tiempo voy a dejar eso pendiente para la próxima clase, ¿verdad? Y ahí lo vamos a estar programando, pero también vamos a estar aplicando métodos dentro de la misma clase para practicar, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa en este momento. ¿Alguna